Bienvenidos y bienvenidas los compañeros y compañeras del Zoom. Sé que se están presentando allí y están charlando con Judith y presentándose en el chat. Así que aquí estamos con el profesor Carlos Vilas y el profesor Gustavo Longo, que van a ser quienes nos van a acompañar en el día de hoy, en la charla inicial. Así que empezamos en este momento la clase. Mari, ¿podemos empezar a grabar? O si ya estás grabando, todo bien. Bueno. Les comentaba a los que estaban aquí en forma presencial, muy buenos días. Les comentaba que por este motivo de que no tenemos tarima, le voy a pedir a Darío, en todo caso a Diana, que se vengan contra aquí. Eso. De tal manera, ahí está. De tal manera que nos abramos un poco para no, exactamente, gracias. Para que podamos estar, está bien, está muy bien así, está muy bien. Está muy bien, sí. De tal manera que nadie tape a nadie porque no tenemos tarima para que estemos un poco más elevados y tenemos que estar sentados para que nos puedan ver los compañeros y compañeras del Zoom. En primer lugar, comentarles, vamos a cerrar o pedirle a las chicas si pueden hacer un poquito de silencio. Bueno. En primer lugar, comentarles que estamos en nuestra tercera clase del taller de la militancia, que es un taller que queremos mucho, que hacemos en periodos electorales, y que tiene una característica que es la primera que quiero comentar, que es la muy rica intervención de todos ustedes en el foro de debate del taller. Quienes todavía no hayan ingresado al taller, al aula y o al foro del aula, los invito a encontrarse después con Paula, o con Diana, o con las chicas que están en la acreditación, para que les indiquen cómo entrar, porque vale la pena. Vale la pena. De hecho, voy a usar como un resumen de este tiempo del foro, una intervención que tuvo una de sus animadoras, que es la profesora Eliana Monteagudo, que me pareció muy precisa y cómo levantó lo que los compañeros y compañeras decían en el foro. Ella puso anoche en el foro: estimados compañeros, al elaborar la síntesis de los aportes que fueron haciendo en este foro, seguimos leyendo las diferentes experiencias y trayectorias militantes, las distintas realidades y situaciones de cada uno de ustedes. Lo que puedo decir como conclusión, dice Eliana, es que nos une el amor y no el espanto. Esto me pareció un hallazgo de Eliana. Podría ser al revés, pero parece que aún con todos los esfuerzos que hacen, no lo logran. Aparecieron recurrentemente propuestas de volver al territorio, volver al encuentro, desde diferentes formas. El diálogo con los vecinos y las micromilitancias, entre otras. Y ahí Eliana se mete en el tema de la clase anterior, que fue el análisis del territorio y el mapa de actores. ¿Recuerdan? El nosotros, los aliados, los adversarios. Y dice: me resonó especialmente la experiencia de una compañera pediatra y su militancia en el consultorio, territorio de indiferentes, como ella misma lo describe. Las consignas nos van dando un método para pensar y actuar. Habrá que seguir trabajándolas, volver a responderlas y compartirlas con compañeros y compañeras. Ayer tuve presente en varios momentos del día este foro. En la radio no paraba de escuchar cómo iba aumentando el dólar blue, las crisis partidarias, todo poco tranquilizador. La casualidad hizo que en simultánea me encontrara con otras noticias. Una nota de página 12 que relataba el intento de vaciamiento del IPS en la gestión Vidal. Me pregunté, parafraseando una canción, ¿qué ven cuando los ven? Que nunca se ve esto que hicieron. La segunda noticia de la mañana decía que se oficializó el proceso licitatorio del Canal Magdalena. Y la tercera, de la noche, reapertura de la sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, que era un depósito de basura de la gestión Cambiemos. En ese depósito ayer, sonó la 9ª Sinfonía de Beethoven, en una sala bellísima, puesta en valor por la gestión del Frente de Todos y transmitido en vivo por la TV pública.
Y vuelvo a preguntarme, ¿qué ven cuando nos ven que estas cosas no aparecen? También se me cruzó una canción vieja, amada, tan escuchada allá y entonces, que comparto con ustedes. Y compartió el link de la canción Levántate y canta, de César Isela y Héctor Negro. Estas palabras de Liana nos representan, me parecía la mejor forma de abrir la clase de hoy, que habla precisamente, o que intenta hablar, de la agenda militante. O sea, ya entramos en un periodo de planificación de la campaña, y dentro de esa planificación, la elaboración de acciones, que tienen que tener un cierto método racional, termina concluyendo en una agenda militante. Para no entrar en temas técnicos de la planificación y de la elaboración de una agenda militante, las invito a entrar en la plataforma, en la clase 3, donde ya están subidos los videos de este tema, de los profesores María Bonicato, Jorge Sotelo y Gustavo Longo, precisamente. Creo que hay algún video mío también, cuando hablamos de los aspectos político-técnicos de esta materia. También hay lecturas sobre esta materia en la propia plataforma. Pero prefiero, sinceramente, que hoy le demos más lugar, por eso no voy a desarrollar el tema, lo pueden ver en esos videos, prefiero que le demos más lugar a nuestro invitado de hoy, a nuestra entrevista de hoy. Porque hoy tenemos entre nosotros a Carlos Vilas. Y con Carlos Vilas se cumple aquella leyenda que hay sobre el Evangelio que dice, ¿qué va a ser el Hijo de Dios si vive a la vuelta de casa? Bueno, a nosotros a veces nos pasa que tenemos uno de los intelectuales más brillantes del mundo académico entre nosotros, uno de los intelectuales que ha estudiado en profundidad el poder, la política y el gobierno, y sin embargo, como es Carlos Vilas, como conversa con nosotros, como está entre nosotros, a veces no tomamos dimensión de su figura, tanto en el plano político como académico. Así que es un honor, Carlos, otra vez más, recibirte, que seas partícipe del Patria, que seas partícipe de la Comisión Estado y Administración Pública, pero particularmente que estés esta mañana con nosotros. Y como hemos hecho un ciclo en este taller, un ciclo de entrevistas, va a ser entrevistado por su amigo, su compañero, Gustavo Longo, también especialista en estos temas. En esta entrevista vamos a indagar en aspectos menos conocidos, quizás de la vida de Carlos, que tiene que ver con su militancia en el peronismo, y también por su paso en el exilio por Centroamérica y por su participación en los movimientos populares del Caribe y de Centroamérica. Así que, Gustavo, te dejo a vos. La idea es que a las 11 podamos cerrar, porque de allí o nos vamos a trabajar en grupos o varios de nosotros vamos a ir a la asamblea. Así que si podemos terminar unos minutitos antes de las 11, tanto mejor. No tienen 10 minutos, tienen más. Bueno, adelante, Gustavo. Ya casi terminado. Buen día. Bueno, acompañarlo a Carlos en esta mesa es un compromiso y un placer. El compromiso me llevó también a revisar muchos de los trabajos que Carlos tiene publicados, libros, artículos y demás. Lo recomiendo en la página de él. Como dijo Claudia, él ha escrito mucho sobre poder, sobre política, sobre gobierno, nos enseña permanentemente sobre esto y por lo tanto, bueno, estábamos muy interesados en participar hoy en esta conversación. Yo voy a preguntar muy poco porque es bueno dejarlo a Carlos explayarse, pero claro, el título de la charla de hoy, que es cómo desde la militancia en el peronismo, Carlos termina militando en el sandinismo, me llevó a revisar muchos de los artículos que él tenía, y la verdad es que no encontré mucho de esa relación así tan clara, con lo cual la primera pregunta que tengo tiene mucho más que ver con la curiosidad. Entonces, ¿qué mejor que expliques vos cómo es ese puente o ese recorrido desde el peronismo al sandinismo en esa
etapa tuya y el regreso. Bueno, pero eso en la otra pregunta. Gracias Claudia, gracias Gustavo. Mira, la vida es una constante oferta, si uno sabe entenderla, de oportunidades, de ocasiones. Yo personalmente tengo un gran respeto por los planificadores, las planificadoras, la planificación, no creía mucho en eso. ¿Por qué? Porque en definitiva, como todo el mundo, si no planifica técnicamente, por lo menos programa, planea, pero todos lo hacemos. Entonces, lo que sale tiene que ver con lo que uno quería hacer, con lo que pudo hacer, con lo que los otros permitieron que uno pudiera hacer, ¿no? Es decir, siempre hay una cuota de contingencia. Y hay una cuota de, Maquiavelo lo llamaba fortuna, de suerte. Yo durante toda mi vida, sobre todo en la etapa formativa, que fue una etapa muy prolongada, tuve la suerte de encontrarme con gente que estaba mucho más adelante que yo y que me tendió una mano. Algo vio y me tendió una mano. Y hay 2 o 3 nombres que son así. El doctor Sampay, Arturo Rodríguez Sampay. Yo lo conocí a Sampay cuando yo recién era abogado y tuve una relación con él hasta que me tuve que ir en el 76. Y me enteré que él murió en el 77 y realmente lo lloré. Yo no sé si soy un discípulo de Sampay, porque es decir, soy un discípulo en el sentido de que a partir de Sampay hice muchas cosas, desarrollé muchas cosas, y hay muchas cosas que no me convencen. A veces se entiende la relación discipular como la relación de acatamiento, seguimiento y repetir lo que dijo el maestro. No, el maestro es un trampolín, y Sampay me tiró la mano. El otro fue Ataulfo Pérez Aznar, que fue profesor en la facultad. Yo soy graduado en La Plata de Derecho, y me prestaba libros, conversaba con él, conmigo, y también es de los que me impulsó. Y después, bueno, otra mucha gente, ¿no? Es decir, y eso yo creo que hay que, en ese sentido hay que ser agradecido. Si bien en política el agradecimiento no siempre existe, ¿no? José Martí decía, cuando fue a ofrecerle la jefatura de del Ejército Liberador de Cuba al general bueno, al dominicano que finalmente lo condujo, y el tipo este tenía ciertos remilgos, ya estaba viejo, y le dijo, por supuesto, general, no le ofrezco como retribución de su sacrificio más que la satisfacción del deber cumplido y la probable ingratitud de los hombres. Bueno, entonces, pero así son las cosas, así son las cosas. Nadie te da las gracias, a menos que posiblemente vea en vos algo que vale la pena, el esfuerzo, el reconocimiento, y que te tiran la mano y vos la vas a agarrar. Entonces la cosa se dio, yo había escrito un par de libros aquí en los 70, uno de ellos con un título muy de época, que se llamaba La dominación imperialista en la Argentina, que después lo recuperó hace algunos años, Piña, como uno de los 2 o 3 libros representativos del clima intelectual que había en América del Sur en esa época. El otro era Las venas abiertas, de Eduardo Galeano, de quien también fui amigo, y Para leer Pato Donald, de Ariel Dorsman, a quien también después conocí. Entonces, bueno, ese libro, y después publiqué otro a instancias del doctor Sampay, se llamaba Estado y Derecho en una economía dependiente, y los 2 fueron secuestrados y al poco tiempo eliminados. Ya en algunas librerías se consiguen, en bibliotecas se consiguen, en general los quemaron. Pero bueno, eso me dio a mí cierta notoriedad. Yo escribí en la revista Crisis, que dirigía Eduardo Galeano,
Ahí, bueno. Y bueno, después del golpe yo me fui después del golpe. Antes del golpe salió mi familia, mi señora, y en esa época teníamos 3 chicos, y yo después salí. Yo salí el 6 de abril de 1976. Y eso fue un desgarrón, ¿eh? Y después me convirtió en algunos países donde estuve, yo diría hasta que llegué a Nicaragua, en un tipo bastante insoportable. Debo haber sido un tipo insoportable. Porque uno apreciaba estar fuera, es decir, cuando a vos te dicen andate, andate, es decir, se te sensibiliza todo en tu organismo y estás viendo que no aparezca alguien. Ahora, después que te vas, vos tomás conciencia. Yo sentí un desgarrón. Cuando me encontré en Montevideo con el amigo, porque ni siquiera era un compañero, era un colega, que me iba a esperar, se equivocó de vuelo, no, llegó tarde, y yo terminé en un hotelucho de cuarta, me tiré en un camastro de metal y ahí tomé conciencia de todo lo que había quedado atrás. Bueno, ahí. Entonces, bueno, anduve como tipo difícil, anduve bastante dando vueltas, porque vos no querías estar ahí. Fui muy bien acogido, yo me fui directamente, volví a Santo Domingo, ahí fui acogido por don Juan Bosch, que había sido presidente, había sido derrocado por un golpe militar en los años 60, y por el Partido Comunista Dominicano, que republicaron un librito que había salido aquí por la editorial Crisis. Entonces, bueno, estuve bien acompañado, pero vos no querías estar ahí. ¿Por qué? Porque lo que uno necesita es estar reunido con otros argentinos y argentinos para hablar de lo que te pasó, ¿no? Bueno, entonces, bueno, enganché, vi de casualidad en la universidad donde yo estaba dando algunas clases, vi un aviso que había una beca para ir un año a investigar a Estados Unidos, y me presenté, di el examen de ingreso y lo gané. Y así llegué a la Universidad de Pittsburgh, y que tiene una biblioteca especializada en América Latina fantástica. Y el director de eso era un argentino, Eduardo Lozano, que murió hace unos años. Bueno, y ahí estuve un año metido en un cubículo y caminando por una biblioteca. Yo no conocía biblioteca de estante abierto. Vos vas, agarrás el libro y después que lo usaste, lo tirás ahí. No lo trates de volver a ponerlo porque se pierde. Si te equivocás, se lo pones 2 centímetros más allá, se perdió el libro. Entonces, bueno, y entonces escribí. ¿Y qué escribí? Escribí lo que yo pensé que era... Bueno, escribí algo que nunca publiqué, que es el peronismo desde el principio hasta el 76. Terminó con Isabelita. Y nunca lo publiqué. Algunos pedazos, sí, pero ahí anda. Pero estuve un año trabajando en eso. Y en ese interín me invitaron a un congreso en Centroamérica, en Honduras. Y fui. Y ahí retomé contacto con un par de chicos que habían sido alumnos míos en la Escuela de Periodismo de La Plata. No había facultad de comunicación entonces, era Escuela Superior de Periodismo, que formaba periodistas, no especialistas en comunicación social, periodistas. Y con el compañero Eduardo Halliburton, que había llegado antes y que me dijo, che, mirá, pero vení aquí con nosotros, y qué sé yo, y qué sé cuánto, aquí se está abriendo una posición en un curso de trabajo social, en un posgrado en trabajo social. Y yo, bueno, hablé y efectivamente me contrataron. Y eso, llegar a Honduras, eso fue en el año 78, significó retomar contacto con mi vieja militancia de los 70. Bueno, no tan vieja, pero bueno. ¿Por qué? Porque bueno, yo reforcé el equipo que trabajaba Solidaridad con Nicaragua, las denuncias, y al mismo tiempo hacíamos
colaborábamos y solidaridad con la guerrilla nicaragüense, que era el Frente Sandinista. Y Honduras era una de las retaguardias que tenía el Frente Sandinista antes de ganar la revolución, la guerra. Y así me contacté con ellos, y hasta que, y la idea era, bueno, seguimos aquí hasta que podamos volver a Argentina. Pero los que llegaron primero fueron los del batallón 601. Es decir, cuando los sandinistas ganaron, vencieron en julio del 79, los guardias somocistas se fueron básicamente a Honduras. Y tras ellos llegaron los argentinos. Y hubo bueno, se puso muy difícil la situación porque también había recrudecido la guerra revolucionaria en El Salvador. A un abogado hondureño, que era un poco el que ponía la cara por nosotros, para no parecer tanto, lo mataron, lo asesinaron a mediodía en las escalinatas del Palacio de Justicia, Gerardo Salinas. Y finalmente, pues, bueno, pero seguimos trabajando ahí, con los sandinistas, en apoyo. Cuando la insurrección, una de las vías de ingreso de los combatientes que venían, en ese momento se decía de otro país, venían básicamente de Cuba, pasaban a México, Honduras, y nosotros los aguantábamos 2 o 3 días hasta que estaban dadas las condiciones para que los muchachos llegaran. Y yo me acuerdo a veces, teníamos una empleada dominicana, mi entonces esposa es dominicana, teníamos una empleada dominicana que había venido con los chicos, y no decía nada, pero de repente en la sala de la casa aparecían durmiendo 3 tipos. Y nunca hizo una pregunta, silencio total. Bueno, así, esa cosa. Entonces, cuando llegan los argentinos, los pilitos, que fue una unidad del ejército, eso no fue de la Cancillería. Bueno, el hecho entonces que haces un paneo, ¿quién es quién? ¿Quiénes son los argentinos que están aquí? Además, en esa época funcionaba en Costa Rica Radio Noticias del Continente, que era un proyecto de radio de onda corta que básicamente respondía a los montos, y nosotros éramos también corresponsales de Radio Noticias del Continente. Entonces, bueno, saltamos de todos los argentinos que había ahí, los que saltamos fueron Eduardo y yo. Un día vas a trabajar y te das cuenta, bueno, vas a ver, yo dirigía ese posgrado en aquella época. Pues fue mi nacimiento para el trabajo social, aquella época. Y bueno, ves la correspondencia y subversivo argentino, te tenemos vigilado, tenés hasta fin de mes para dejar Honduras. Ejército argentino, antiterrorista en el exterior, EAAE. Y fue coincidiendo con el secuestro y asesinato en España de la señora Molfino. Y la sacaron, se la llevaron de Perú y apareció muerta en Madrid. Y entonces, diablo, entonces vos llamás. ¿A quién llamo? Llamo a mi amigo, a mi compañero, Eduardo. Eduardo, ¿recibiste carta? Vos también. Y ahí por segunda vez vos sentís que hay un edificio que se te derrumba. Que es la manifestación del miedo, obviamente. Entonces dijimos, bueno, si nos dan hasta fin de mes, esto quiere decir que estos no son hondureños. Bueno, los hondureños te ponen en la frontera y listo, como habían hecho en otras ocasiones, con otra gente. Y entonces, bueno, lo primero que hice, tienen los hijos chiquitos. Yo ya tenía 4 hijos, había nacido Pablo. Pablo tiene unos meses. Y entonces, bueno, vamos a llevar a los chicos a Santo Domingo con los abuelos. Y quedó mi entonces esposa y el bebé de meses en Honduras. Y yo me fui. Yo crucé la frontera a Nicaragua y me quedé 10 años. Entonces, así me vinculé yo. Si vos me decís, bueno, porque sí, una cosa es la militancia a distancia y otra cosa a Nicaragua. Digamos, si vamos realmente a demistificar la cosa, porque no se piense que la militancia es un heroísmo tras otro y jugando la vida y qué sé yo. Mira, yo me fui a Nicaragua primero porque
me gustaba la revolución, había colaborado con ella, pero además era la frontera más cerca. Yo me fui en auto. Hasta que no entré en Nicaragua no respiré. Pero sí, también es eso, porque el otro compañero después se fue a México. Al mes y medio se fue a México porque su esposa quería seguir estudiando un doctorado en México. Yo me quedé 10 años. Y me quedé 10 años trabajando. Y ahí tenés que aprender a ser militante por partida doble. Porque si bien uno ahora en abstracto dice, bueno, el peronismo, el sandinismo, las mismas banderas, sí, la misma bandera, pero la cosa coyuntura, muchas veces había chisporroteo. Entonces hubo que aprender, y es una cosa que yo creo que personalmente le hice bastante bien, aprender que uno es un colaborador, pero la revolución es de ellos. No porque no seas nicaragüense, porque en la conducción del Frente Sandinista también había un mexicano, pero un mexicano que se ganó la nicaragüenidad en años de combate en la montaña, como el Che. El Che se hizo cubano porque estuvo ahí desde antes, desde el principio. Entonces, no, uno llegó, ojo, uno llegó después del triunfo. Entonces, primero hubo que tener una cierta legitimación. Entonces, lo primero que yo hice fue viajé a Costa Rica, donde estaban los compañeros de la radio, para que avalaran que yo realmente era un colaborador de ellos. Porque esa era una organización reconocida por el Frente. Bueno, de hecho se sabía que en el último tramo de la revolución, de ese... No, hay cosas, no sé si se puede decir. Pero bueno, llegó financiamiento importante al sandinismo por parte de Montoneros. Y la otra organización que estaba colaborando con ellos también era el PRT, el ERP, ¿no? Es decir, las dos. Y había una especie de división del trabajo dentro de la cooperación argentina entre montos y perros, porque los montos estaban muy metidos en el entrenamiento, en la formación del ejército. Y los perros, perdón, el PRT, los compañeros del PRT, están muy metidos en lo que era la policía sandinista y sobre todo la inteligencia del Ministerio de Interior. Estaba el famoso Tomás Borges. Y bueno, y ahí, pero siempre las directivas políticas eran de los locales, de los sandinistas. Eso hay que aprenderlo, porque hubo compañeros, un caso famoso de una llamada Brigada Simón Bolívar, que era muy internacionalista, panameños, colombianos, algunos argentinos que no marcaron su propia línea, cómo debía ser esa revolución. Una tontería, terminaron muy mal. Es decir, los echaron a todos, ¿no? Entonces tenés que asumir. Ahora, y en Argentina, y en lo argentino, también tenías que manejarte, porque, por ejemplo, el tema de la Unión Soviética. La Unión Soviética daba un franco apoyo directo, no tanto a través de Cuba, porque Cuba tenía su propia visión del asunto. Pero los rusos daban, los rusos y el bloque soviético, Alemania, la entonces Alemania democrática, daba un apoyo real, vos lo veías. Entonces, bueno, las críticas que nosotros, a partir de la situación argentina, le hacíamos a la Unión Soviética, el apoyo a la dictadura militar, la compra de granos, era complicado. Yo recuerdo, participé de la redacción de un documento, se hizo una asamblea, perdón, un congreso campesino muy importante, llegó gente, dirigentes campesinos de muchos países de Europa, de América Latina, y a mí me llamaron a colaborar en la redacción del documento. Ahí realmente aprendí que los documentos de cierre se firman, se escriben antes de la apertura. Y entonces yo metí un párrafo sobre la dictadura argentina y qué sé yo, y me lo sacaron. Me lo sacaron.
Entonces, ¿cómo se hace? Es el desplante, no, esto no es posible, yo pensé que ustedes eran revolucionarios. No, bancátelo, viejo. Lo que son las relaciones internacionales de este país, no de aquel país. Bueno, ahí. Por eso, ahí. Y entonces, terminé metido en eso. Hasta tal punto y tan entusiasmado en eso que en el año, en diciembre del 83, yo regresé a Argentina. Y lo de Alfonsín no me entusiasmó. Yo estaba muy metido allá, había un clima de involucramiento, de cosas y de afectos también. Esto que decía esta compañera, el amor. Sí, el amor en el sentido más amplio, pero el amor a personas determinadas. Y en esa época uno era muy amoroso. Y entonces regresé. Y ya después cuando vine ya, bueno, ya la revolución siguió y llegó un momento que yo me di cuenta de que eso ya no era aquello que me había entusiasmado. Y además yo tenía 4 chicos, uno ya desafecto de lo que él entendía como informalidad de los nicaragüenses, que tienen un criterio de la formalidad distinto del nuestro. No aguantaba más, entonces con buen criterio su mamá dijo, este chico tiene que ver otra visión, tener otra visión de una revolución social. Vamos a ver si podemos mandarlo a estudiar a Cuba. Fue muy gracioso, bueno, yo lo acompañé en ese viaje a Guillermo, y bueno, fui a hablar también con el director de la escuela, a donde él iba, ¿no? Todo por la gestión. Las relaciones personales son siempre muy importantes, ¿eh? No me venga con que fulano lo puso. No, son muy importantes. Y entonces, y yo era considerado un amigo de la revolución, y realmente lo era. Entonces voy a hablar al director de la escuela donde lo ubicaron a mi hijo, y el director empezó a darme explicaciones, diciendo, sí, disculpe, aquí realmente las paredes no están, yo qué sé cuánto. Le digo, vea compañero, este chico no viene de Checoslovaquia, viene de Nicaragua. Está bueno. Ahí. Y Guillermo se pasó, bueno, se pasó muchos años, después volvió. Y yo, cuando terminé la experiencia NICA, en el año 90, y yo me fui de Nicaragua antes de que los NICAs perdieran la elección. Yo me fui en enero del 90 y la elección fue en febrero del 90. Y me fui convencido que los peronistas ganaban. Y con un compañero argentino que también estaba con una pata en el peronismo y otra pata en el sandinismo, me acuerdo que sacamos la cuenta, ¿no? En tal provincia, y no, aquí gana la contra, aquí gana la oposición. Y en tal otra, en esta gana la oposición. Y en esta gana la oposición. No, pues no puede ser. ¿Cómo es posible que este pueblo vaya a votar a un partido opositor que es el ariete de Estados Unidos? Por eso. Y se acabó la guerra. Porque la gente estaba harta de guerra. Yo recuerdo, esto ya es muy largo, pero bueno, yo recuerdo una noche, se iba 2 veces a la semana a la luz. Yo iba caminando a oscuras, al costado de una avenida. Managua no era lo que es ahora, era mucho más poquito. Iba a oscuras a casa de una compañera y en el trayecto pasé por 3 velorios de chicos de la milicia que habían vuelto muertos. Ahora, al mismo tiempo, los chicos míos crecieron sin prejuicios,
hacían práctica de milicia conmigo, iban a los cortes de café, participaban de las cruzadas de vacunación, ¿no? Mi hija mayor a los 11 años, que ahora tiene 50 y tantos, a los 11, 12 años participaba, era agente de vacunación, y era otras cosas, ¿no? Pero bueno, terminó como terminó, no teníamos idea que iba a terminar así, pero bueno, entonces bueno, yo me fui con los chicos a México, y eso también en público se lo reconozco a Magda Costa, que era la mamá de ellos, que es la mamá de ellos, y aceptó que yo me fuera con sus hijos, con nuestros hijos, ¿no? En una sociedad tradicional como Nicaragua, que una mujer se desprenda así de sus hijos, es una desgraciada. Pobre hombre, se tiene que ir cargado de hijos, ¿no? Asumió eso. Al final lo de los chicos no resultó. A los años y medio o se hartaron del padre o estaban mucho, añoraban a la mamá, se volvieron a Nicaragua. Salvo mi hija mayor, que había sido la más reticente, todavía sigue en México. Bueno. Y en México, entonces ya sí, ahí hice vida más intelectual, ¿no? Si te parece, Carlos, vamos por la segunda pregunta. Sí. No, con este recorrido me metiste una tercera pregunta. Pero, claro, pues yo lo que intento con Carlos es en algún momento traerlo a hoy. Pero en el medio te quería preguntar, por esta descripción que haces, que es entre lo romántico, lo dramático, lo descarnado, digamos, mostraste todas las caras de lo que es un proceso así. Pero también entraste en la cuestión geopolítica. Y pensaba en la charla de Oscar, en el arranque. Entonces, hoy, ¿qué revoluciones hay para dar en ese sentido? ¿Qué espacios hay para una militancia así hoy, con la cuestión regional, con la pelea entre distintos poderes? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo es hoy un militante pensando en una revolución en Argentina, en la región? No hay una manufactura de revoluciones. La revolución es algo que se da. Y en general, considerar un proceso como revolucionario depende de muchos factores, entre ellos las propias concepciones que tiene el que lo analiza. Yo comparé los 5 países de Centroamérica, porque uno es un intelectual, militante y que yo, pero es un intelectual, ese es el oficio de uno. Y comparé por qué se habían dado revoluciones, siendo que los 5 países de Centroamérica tenían la misma estructura socioeconómica y eran todos dependientes de Estados Unidos. ¿Por qué hubo revoluciones en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y no en Honduras y en Costa Rica? Y la explicación es política. ¿Por qué? Porque en Nicaragua, Salvador y Guatemala, quien no era la clase terrateniente la que reprimía, era el Estado. Pero la revolución se hizo contra el Estado. En los otros 2 casos, no. En Costa Rica es sensacional, porque los campesinos se iban a quejar al Estado, para decirlo metafóricamente, y el Estado les daba la razón. Entonces, los canallas era la clase, no en Nicaragua, no. Eran dictaduras. Entonces, el sistema político opresor es el que explica la radicalización de la protesta. Radicalización no solo en el sentido vociflero, sino de que consecuentemente vos te vas organizando. Vos descubrís que detrás de esa presión política hay un sustrato. Digamos, eso puede parecer muy heroico. No sé, hubo de todo. Hubo heroísmo, hubo achiques, pero es como ahora decir, bueno, la inflación, sí, macanudo la inflación, pero ¿por qué hay inflación? Bueno, aquí hay una concentración económica, aquí hay esto, aquí hay una monopolización. Bueno, entonces, seamos honestos, vos podés erradicar,
poner bajo control la inflación, si pones bajo control los factores que conducen a la inflación. ¿Por qué hay 40 y tantos % de pobreza? Bueno, veamos cómo está la situación. Entonces, mientras vos no arregles, no elimines las condiciones que hacen posible una situación social que te agrada, que te agrede, nunca vas a corregir los efectos. Los efectos son de corto plazo, es decir, los éxitos son de corto plazo. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Yo sé que, bueno, con los 10 años ganados. Los ganamos en sus efectos, pero el sistema, la economía política, la política económica argentina y la economía política argentina no varió, es la misma. Y salimos de 12 años ganados, o de 10 años ganados, con una economía más concentrada y más desnacionalizada que al principio. Porque tiene una dinámica estructural. Entonces, los primeros 5 o 6 años fueron muy buenos. Sorteamos bastante bien el bajón de 2008-2009. Volvimos a recuperar. Pero no solamente nosotros hacemos política, también el enemigo hace política. Por eso yo creo que lo fundamental, creo que como estábamos en aquella reunión en La Plata el otro día, cuando lo dijo Pepe Bandela, es decir, la base de la militancia, aparte de la lealtad a una doctrina, es, en función de esa doctrina, identificar al enemigo. ¿Quiénes son los enemigos? Pues si quieren, los adversarios. En las situaciones concretas, y no solo en abstracto, la oligarquía. No. En tu pueblo. ¿Quiénes son los adversarios? Los que te están jorobando la vida. Esa es la inteligencia militante, ¿no? Teniendo en claro los principios. Y que en nuestro caso son los 3 viejos principios de los años 40. Aunque su expresión en 2023 no puede ser igual a 1940, ni a 1973, ni al 2001. Esta es otra Argentina, esta es otra América Latina, este es otro capitalismo, ¿no? No sé si tiene que ver esto. Totalmente. ¿No? Si te parece, me gustaría, Gustavo, que hicieras un comentario de cierre y yo haría también un comentario de lo charlado y después seguimos. Sí, bueno, agradecido nuevamente. Creo, incluso en esta última parte ya es como que nos diste mucho más pie para lo que venimos conversando en el taller, que tiene que ver con la militancia en particular, más allá del análisis político y demás. Hablábamos con Carlos al principio, antes de esta disertación, de con qué nos estábamos encontrando. Por eso es como que se metió esa pregunta ahí en el medio. Porque también podríamos estar pasando, no sé cómo lo ves vos, casi hasta con un cambio de época en lo que es el electorado. Es otro perfil el electorado también. Entonces, esto que vos comentás de identificar el adversario, el enemigo, también es interesante saber a quién le estamos hablando, digamos, y cómo estructurar una conversación de militancia teniendo claro a quién le estamos hablando. Porque como está hoy planteado, esto es una visión muy personal, está como muy dividida, digamos, cómo es el enfoque de cada uno de los grupos etarios del electorado que tenemos. Ese me parecía que era un punto a dejar también como para analizar. Y el otro aspecto es que es como que nos llevan permanentemente a la decepción, che, estamos bajoneados. La verdad que si uno analiza el escenario, está pasando lo que se sabía que iba a pasar. O sea, hay un aprovechamiento de determinadas situaciones, se amplifican, todos juegan, como decía Carlos, todos están planificando del otro lado, todos están jugando,
Y no está pasando otra cosa diferente a lo que tendría que pasar en un proceso preelectoral que nos obliga a nosotros a entender mejor en dónde está esa conversación de la que hablaba recién. Digo, Carlos lo sobrevoló, no quería meterse mucho en eso, pero hablamos de inflación, sí, obvio, hablamos de inflación, hablamos del tema cambiario, bueno, cuando alguien encuentra $1, podemos ver qué tanto problema tenemos con eso, pero esos ruidos están. Es verdad, están esos ruidos. El punto es que en esta militancia, en este momento agonal, como decía Claudia en el arranque de los talleres, con Carlos nos reíamos, pues decíamos, el problema es que todas las proyecciones de los nuestros, de los opositores, de los antagonistas y demás, para el 2024-2025 son buenísimas. Entonces no podemos permitir haber hecho todo este juego de estos 3 años y medio, casi 4 años, comernos pandemias, sequías y todas estas cosas, como para que después no estemos en esa cena. Entonces, la pelea tiene que ir por ahí. Mira, ¿te guste o no te guste? Exactamente, por eso está tan sucio. Porque la proyección es muy buena por vaca muerta, por cosechas que no van a tener sequía, por el litio, por la entrada de dólares que va a haber. Y como decía Carlos, nadie nos va a agradecer. Entonces, la única manera de que nos agradezcan es que estemos ahí. No podemos no estar ahí. Entonces, no hay discusión conceptual hoy en términos de inflación, temas cambiarios, no, eso es una pelea que nos están dando y que sabemos que va a pasar. Sabemos que va a pasar. Es cierto que también el panorama se empieza a aclarar un poquito, pero eso no indica que sea una cuestión lineal. Entonces, dejo esta reflexión. Digo, hay mucha más gente que está militando y que está incluso teniendo problemas con el propio gobierno al cual defienden. Entonces, esos son los que nos enseñan, en definitiva. Si esa gente está militando, no hay bajón posible. Hay que estar en diciembre de vuelta. Voy a hacer 2 comentarios respecto de la intervención del maestro Carlos Vilas y un comentario sobre 2 cositas que dijo Gustavo. En primer lugar, Carlos Vilas nos trajo como lección de la militancia aquel principio que siempre decía el general Perón, que la única política válida es la política internacional. Esta mirada regional, esta mirada en su militancia, que como él dice, lo fueron llevando la vida, lo fueron llevando los hechos fortuitos, además de sus convicciones, lo llevó a tener una mirada mucho más amplia sobre la región. Y esa es una lección para nosotros. Nosotros no podemos comprender fenómenos de la política doméstica si no comprendemos la conversación internacional, regional, internacional, que está tratando de imponer el imperio. Porque si no creemos que es una cuestión de que somos todos tontos los argentinos y las argentinas, enganchándonos en estas conversaciones, en este candidato loco con peluca, no lo voy a nombrar, porque nosotros somos proclives a generar una profecía autocumplida, nombrándolo todo el tiempo. Entonces, si no miramos, si no levantamos la mirada y no vemos los procesos regionales y los procesos mundiales, es muy difícil comprender lo propio. Así que esa es la primera lección que yo me llevo de las palabras de Carlos. Y lo otro que me pareció muy interesante de Carlos es el enfoque situado, como todo el tiempo él se situó en el tiempo y lugar donde le tocó militar, siempre con sus convicciones, pero situado en su tiempo y lugar. Y en las reflexiones que hizo al final, y que claramente en el mapa que nosotros hicimos en la clase 2, él se estaba refiriendo claramente a los enemigos, me pareció muy interesante dejar de lado las declamaciones. La oligarquía, dijo Carlos, ¿no? Y empezar a ser mucho más analistas.
cuadros políticos que analizan, que conocen la historia de su país, que conocen qué fue la Circular 1050, el Plan Bonex, los actores que entraron al Banco Central en la dictadura militar, una cantidad de cosas que hace que situemos esa declamación oligarquía en actores concretos y de este tiempo. ¿Quiénes son los nombres y apellidos de los agronegocios, de los poderes mediáticos, etcétera, etcétera? Así que muchas gracias por ayudarnos a dejar de declamar y empezar a situarnos y a informarnos. Por supuesto, siempre en alto las mismas tres banderas. O sea, él todo el tiempo aludió a las convicciones, pero situémonos y aprendamos y informémonos. Y respecto de lo que dijo Gustavo, dos comentarios. El escenario en el cual estamos pensando nuestra militancia en la clase 3 es absolutamente diferente de la clase del sábado pasado. ¿O no? Acaba de renunciar nuestro presidente a su candidatura para dar lugar a nuestro juego. Bueno, si el sábado pasado yo les decía, por favor militen, dejen de lado el desánimo porque el cronograma electoral no espera que ustedes estén animados. ¿Se acuerdan que yo les decía el cronograma electoral no tiene corazón, no los espera, no les va a hacer terapia de grupo? Pónganse a militar. Imagínense lo que les diría hoy yo. A ver, perdón, con el tuit del presidente se largó la campaña, ¿o no? Y lo segundo, le voy a poner nombre y apellido, hablando de ponerle nombres a la oligarquía. Cuando Gustavo dice, si nuestros dirigentes están militando, nosotros no nos podemos permitir no militar o estar desanimados, le voy a poner nombre y apellido. Si Cristina Fernández de Kirchner está militando la campaña para estar en la cena de diciembre, nosotros tenemos que estar militando también. Porque nosotros tenemos que llegar a diciembre con nuestro proyecto nacional sentado en la Casa Rosada. ¿Sí? ¿Vamos? Y estén muy atentos, muy atentas, porque va a haber noticias a partir de esta semana. Estén muy atentos y muy atentas. Dicho esto, vamos a hacer brevemente, Paulita, si nos permitís, vamos a leer algunos comentarios allí. Espérenme un ratito que ahora vamos a organizarnos. Si lo podés ampliar. ¿Querés leer? No los saludos, el comentario. Permiso. Bueno, todos son excelentes, todos contentos. Dice, esta entrevista, Carlos, nos permite hacer un puente con la exposición de Oscar Parrilli en la apertura en relación a la afirmación de Claudia. Entender el contexto internacional y a los actores que allí juegan es imprescindible, comenta Beatriz Orlac. Bueno. A ver, más abajo. Vamos arriba. Sigue preguntando Beatriz, ¿cómo es posible que este pueblo pueda votar a un partido opositor que es el ariete de Estados Unidos? Se pregunta sobre la derrota de gobierno sandinista en los 90 y se responde, el pueblo estaba harto de guerra. Nos permite también comprender a los enojados y decepcionados que hoy están hartos del dolor de lo cotidiano, la desazón de las esperanzas defraudadas y dimensionar la magnitud de la tarea militante que nos espera en este año electoral. Continúa reflexionando Beatriz. Sí, todo bueno, los elogios, todos. Podés leerlo todo. Eso. Yo quiero alimentarle el ego al profesor. Qué orgullo estar escuchando al profesor Vilas, decía alguien ahí. Excelente. Gracias por esperar. No, pero vamos a hacerle un mimo al profesor Vilas. Escuchar de primera mano un trozo de historia latinoamericana. Qué lindo. Qué bueno escucharlo, Carlos. Quisiera consultarle qué piensa de la actualidad de Nicaragua. Le vamos a pedir que nos escriba algo sobre eso porque ahora no hay tiempo. Un libro abierto, Carlos Vilas. Está para escucharlo todo el día. Todo el relato y reflexiones de Carlos se vinculan directamente con la planificación en política, en el Estado y en que cada militante hace su acción. Él dijo que no creía mucho en la planificación, pero está bien, pero yo lo banco ese comentario,
porque las planificaciones situadas se basan en mirar la fortuna también, así que está muy bien. Simplemente excelente. Ah, perdón, este va para vos, Gustavo. Gustavo, simplemente excelente. Mirá, ¿ves, Gustavo Longo? Vos también. Dice que es Agustina la hija que se metió al Zoom. Gracias a los dos, fíjate, Gustavo, Carlos Vilas y Gustavo Longo. Placer enorme escucharlos. Bueno, y lo demás lo había comentado Beatriz. Están empalagados, dice, ya está, que no lea más. Bueno, vamos a preguntarle o vamos a mirar ahí cuántos conectados hay. 79, vamos a necesitar, a ver si le pones a Mari, por favor, para que Mari nos diga cuántos coordinadores va a necesitar. Creo que yo abrí 4 salas y la metí a Judith. Entonces necesitas que Judith esté conectada. ¿Tenés 4 coordinadores? Tengo los 4 coordinadores ya conectados. Perfecto, entonces los coordinadores que están aquí, no se necesita ninguno que se conecte, aviso aquí. Gracias, entonces Mari, a todos les digo, a todos y todas, que nos vemos en la clase 4 con un nuevo escenario, ya van a ver, el próximo sábado 29, 9:30, quienes no estén pudiendo entrar al aula o al foro, por favor, escriban al correo del curso. Los dejamos para que los coordinadores que ya tienen las consignas puedan charlar con ustedes y aquí nos quedamos con algunos grupos de trabajo y nos quedamos yendo a la Asamblea del Patria. Muchísimas gracias Carlos Vilas y Gustavo Longo.